Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Javier Ruiz González Saavedra. Eh, Ahora en nuestros inicios de podcast tomaremos un tema interesante que, que es el aborto en adolescentes, orientados a una solución eh, de programas de educación sexual. ¿Ya? Para ello, comencemos definiendo que los podcasts son de gran utilidad en el aprendizaje y porque tienen un amplio uso y pueden llegar a públicos mucho mayores porque se pueden dejar en la red y esos de ahí pueden ir escuchando, ¿no? Y eso lo hace interesante. Ahora, para explayarnos hemos decidido entrevistar a la magíster Segunda Savera Pineda, egresada de la Universidad César Vallejo, sede Chiclayo, con 32 años de experiencia en docencia, en docencia de nivel secundario, tanto rural como tanto de ciudad. Entonces, la dejo presentarse, maestra. Buenas tardes, sea bienvenida. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Segunda Saavedra Pineda, licenciada en Educación Secundaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y en el área de comunicación. También magíster en Docencia y Gestión Educativa, egresada de la Universidad César Vallejo de la sede de Chiclayo. Maestra, ¿qué opinión tiene usted sobre el aborto adolescente? Tanto su opinión como madre y su opinión como docente. Debo manifestarles que soy madre de 5 maravillosos hijos y como docente debo decir que se podría decir que en esta problemática, a pesar que aqueja eh, a todo el mundo, en nuestro país todavía tiene que ser abordada con intensidad en las instituciones educativas, sobre todo de nivel secundario y en las instituciones educativas del nivel primario en el 6º grado, ¿no? Por cuanto ya son niñas que van bordeando los 11 años de edad, ¿no? Que están ya en la adolescencia y en secundaria, obviamente, tenemos ya estudiantes de 12 hasta 18 años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, sabido es que nuestra sociedad está muy erotizada actualmente, ¿no? A través de las redes sociales, los diarios de circulación nacional, la televisión, ¿no? Entonces, cada vez más la música también tiene mensajes erotizantes y sobre todo abordando la sexualidad y el erotismo con extremismos ya en las canciones, eh, no solamente erotizando a los adolescentes, sino a veces hasta incitando a personas a violar a niñas o a mujeres, ¿no? Entonces, eso cada vez más hace que muchas de nuestras adolescentes lleven una vida sexual ya cada vez a menor edad. Claro, es alarmante eso. Y también que nuestros adolescentes y niños, más que todo, no estén preparados para tomar conciencia tanto de los mensajes subliminales que nos puede dejar la música, que nos pueden dejar las redes sociales, la misma televisión con sus programas, tanto no aptos como
¿no? Otros como para todo público, o los que están en la televisión de señal abierta. Interesante, maestro, interesante. Em, qué nos podría ir seguir mencionando por, a través de, bueno, en el tema? A nivel educativo, todavía tenemos ciertas debilidades en cuanto al abordaje de estos temas. Por cuanto el aborto en adolescentes, si en una familia se enteran que su menor hija está embarazada, muchos de los casos incurren en el secretismo, ¿no? No se comunica a la institución educativa o ni siquiera al entorno familiar más cercano y proceden a prácticas abortivas, ¿no? En comunidades rurales, generalmente a personas que dan brebajes de hierbas mezcladas con algún analgésico, alguna medicina, alguna pastilla, o eh, van a personal de salud llamado los aborteros, No ¿no? calificado, personal no calificado. Exacto, ¿no? Que se dedican, que han tomado como negocio las prácticas abortivas, no solo en adolescentes, sino en mujeres de mayor edad que ya no quieren tener de pronto más hijos, ¿no? Claro, Entonces, eso puede traer también muchas consecuencias. sometiendo a mujeres a estas prácticas que en muchos de los casos pueden llevarle a consecuencias fatales. Eso sí es interesante, interesante definitivamente porque el aborto en sí mismo tiene, bueno, tiene este, muchos estigmas, tiene eh, una definición muy amplia, porque tiene tanto bases legales, hay personas que lo promueven, no, el tema que nos atañe más que todo se trata de adolescentes que también no están bien informados de, de su sexualidad y llegan a este tipo de soluciones, no siendo las más idóneas, ¿no? Eh, ¿Alguna experiencia o experiencias relacionadas en el tiempo que lleva en el magisterio que recuerde y cómo ha enfocado esta problemática? A nivel educativo, como te decía, no tenemos la debilidad de parte del secretismo familiar. No podemos, a pesar que sistemáticamente los maestros abordamos a través de la educación sexual, ¿no? La protección, el uso de preservativos para las relaciones sexuales, no solamente para proteger la salud de la parejita, sino también para evitar embarazos no deseados, ¿no? Eh, pero este secretismo, ¿no? De las adolescentes, ¿no? Que ya de pronto llevan una vida sexual activa, no nos permite abordar a ciencia cierta, ¿no? Esta temática, por cuanto necesitamos una articulación con los centros de salud en los distintos pueblos, pero se da la particularidad que en comunidades rurales, donde son pocas las familias, donde de pronto el trabajador o los trabajadores de salud se conocen a la mayor parte de la población, una adolescente de 13, 14 o 15 años de edad no puede asistir a una posta para pedir de pronto las pastillas reguladoras de la menstruación, ¿no? Y anticonceptivas, con la libertad necesaria de decir, bueno, yo ya soy escolar, estoy de pronto en tercero, cuarto o quinto de secundaria, pero ya tengo una vida sexual activa con mi pareja, con mi enamorado y quisiera cuidarme, ¿no? Para no tener hijos. No tiene esa libertad
de acudir a un centro de salud, menos tiene la libertad de decirle a sus padres, ¿saben qué? Papitos o mamita o abuelita, si es que vive con algún familiar, ¿no? En los abuelos o los tíos, ¿sabe qué? Yo ya tengo una vida sexual activa, yo ya tengo relaciones sexuales con mi enamorada, es solo mi enamorado y ya tengo relaciones sexuales. No le puede decir abiertamente porque de pronto incurren en el castigo físico Importante, o en arrojarlos de la casa. Ah, pues ya tienes una vida sexual activa, ya, vaya, cásese o vive con él, que él la mantenga, ¿no? Entonces, importante, importante la mención que hace usted en el hecho de que, o sea, basado según las los lugares, hay, hay ciertas, vamos a ver, cierta diferencia de abordar la educación sexual, ¿no? La, la sexualidad en muchos puntos, ya sea de nuestro territorio, es muy estigmatizada. La conciencia sexual o abrirse a ella, a pesar de que nacemos de alguna u otra forma, nacemos para tener un despertar sexual amplio y aprender a conocernos, eso es importante. Y lo siguiente que me gustó es que mencionó que es muy importante tener los valores de confianza con la familia, que a veces no se encuentra. ¿Por qué? Porque esos valores no han sido practicados y hay otros problemas, ¿no? Que se relacionan. debo manifestarte que cuando he tenido los grados de tercero, cuarto y quinto, yo llegaba como maestra, bueno, soy maestra del área de comunicación y bueno, ya llegaba con mi tema preparado sobre el área. Y como soy conversalona, ¿no? No faltaba que un alumno preguntaba o sobre un determinado tema, obviamente que yo ya entendía que era educación sexual, ¿no? Entonces ahí iba identificando que los adolescentes de tercero, cuarto y quinto, a veces de secundaria, no tienen muy bien identificado los días fértiles de una mujer, ¿no? Ni las mujeres mismas, ¿no? Ni las adolescentes mismas tienen identificado en qué días no deberían tener relaciones sexuales y cómo les interesa esos temas, ¿no? Entonces, en la suficientes que una vez, por ejemplo, un aula haya preguntado, la otra clase que tenía ya no quería que les haga clase de comunicación, sino que entre a abordar temas sexuales, respecto de las canciones, los mensajes subliminales. Entonces, te soy sincera que en muchas he dejado toda mi planificación, todo lo que yo había planificado para ese día y me he pasado hablando con los chicos, comunicándole dentro de lo que he leído, dentro de lo que sé, ¿no? A través de las redes sociales, ¿no? Para comunicarle a los estudiantes esas temáticas y qué interesados que se muestran. Entonces, Importante. eso nos indica que los estudiantes necesitan esa confianza necesaria para poder decirles, ¿sabes qué? Si tú ya tienes una vida sexual activa, no me vas a pedir permiso ni a mí ni a tus padres. Simplemente cumples con tus deseos y lo haces. Pero para esto deberías tener estas consideraciones, ¿no? Cuando es conversar con la persona con quien estás, ¿no? Para evitar un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, de esa manera, no solo las chicas ya empezaban a conversar, los chicos empezaban a preguntar y siempre querían que se aborden esa temática. También a los chicos les gusta, así como les gusta este tipo de temáticas, les gustan las temáticas de los deportes, entonces abordar todo ese tema, ¿no? Y Claro. muchas veces dejar la programación, lo que te manda el Estado para abordar eh, temáticas que les son interesantes, a pesar que de pronto
le correspondería de pronto, yo diría, pero yo soy de comunicación, no puedo abordar este tema porque de pronto le corresponde a ciencia y tecnología. No, sino que todos los maestros, desde nuestra perspectiva de maestro, deberíamos abordar temáticas a base de nuestros saberes previos de interés de nuestros estudiantes. Claro, es una forma muy importante porque la confianza tanto que tiene el alumno con el docente hace que de una u otra forma eh, pueda abrirse, el, el estudiante pueda abrirse. Y eso también porque eso lo hace, al hacerlo, al tener esa curiosidad de ellos, porque han sido bombardeados con tantas mm, mensajes de sexualidad, esos temas son los que están en su mente. Evidentemente también al estar en una etapa, en una etapa caótica, porque como púberes, todos son, o en su mayoría, no saben llevar la pubertad y van teniendo el despertar sexual, que creo que para cada uno de nosotros de una u otra forma fue problemático. Claro, para ellos, por ejemplo, hablar de masturbación es un tabú, ¿no? Hablar de relaciones sexuales es un tabú. Y para muchos de los padres de familia, a veces suelen acusar a los maestros o maestras, de pronto si le empiezas a hablar en sexto, en primero o segundo de secundaria, de pronto acerca de las relaciones sexuales, no falta que algún estudiante les comunique lo que se dice en el aula y puedan acusar al maestro de incitar a tener relaciones sexuales, cuando no es ese nuestro propósito, ¿no? Y Entonces también a nosotros los maestros nos lleva el cuidado que debemos tener en cómo abordar la problemática. claro, claro. ¿Y qué papel está jugando en estos momentos la educación sexual para nuestros adolescentes? Hablo de la educación sexual que es brindada por nuestro sistema educativo. Todavía es un papel frágil, todavía ahora mucho más que cada vez de acuerdo a la equidad de género, a las orientaciones sexuales, eh, a los derechos que exigen ciertas personas, todavía entramos en mayor conflictividad. ¿Cómo abordar? A los reclamos sociales, no, con mis hijos no te metas, no quiero que le des esta temática, al conservadorismo de ciertas personas, ¿no? Que piensan que si abordamos la educación sexual es porque eh, queremos, se podría decir, prostituir la educación. Y no es así, sino que queremos tomar esta problemática que se da en todos nuestros niveles, ¿no? Y en nuestras tres regiones identificadas en el Perú, en costa, sierra y selva, observándose que en la selva hay mayor cantidad de madres adolescentes. Eso significa que su sexualidad la han empezado de manera más temprana, ¿no? En la costa queda en segundo lugar y en la sierra en un tercer lugar, ¿no? Entonces, significa que en la costa la excitabilidad ha llegado a una mayor temprana edad, ¿no? Y han habido de pronto relaciones sexuales que no han tenido el cuidado necesario y obviamente ahí se ha generado un hijo no deseado, ¿no? Entonces, que va de pronto incrementando situaciones problemáticas a la familia, hay hijos que resultan abandonados, ¿no? Entonces, hay pobreza, se incrementa la pobreza de esa familia, ¿no? Y está demostrado que la desnutrición y la pobreza está asociada a la fertilidad de la mujer, ¿no? Entonces, mientras más pobre, mientras más desnutrida sea una mujer, va a ser más fértil,
¿no? Entonces, demanda que si nuestras adolescentes están desnutridas o están en una pobreza extrema, va a ser más proclive a embarazarse en menor tiempo, ¿no? Entonces, sí, obviamente tiene prácticas sexuales a temprana edad, ¿no? Entonces, van a generar en la familia, como digo, que algunas familias sometan a sus niñas al aborto, a Ahí abortos clandestinos, porque ni siquiera tenemos legalizado el aborto, ¿no? Entonces, tampoco nuestras leyes sancionarían a esa familia como de pronto cómplices de un asesinato. claro, eso, eso es interesante, interesante, el hecho de que yo utilice ya también de alguna u otra forma el marco legal, porque en nuestro país está prohibido el aborto, ya tanto sea para menores o para personas mayores. Y también abordó el tema de que ese problema tiene que enfocarse según según nuestra población. Y como somos una población multicultural, mm, los programas de educación sexual que, que tiene que tiene el Estado tendría que ser enfocados de esta forma. Eso es una sugerencia interesante. Eh, ¿Y qué papel cree usted que tiene la familia en nuestra sociedad en en este tipo de problemas? Eh, a estas alturas, con la gran influencia de las redes sociales, los pedófilos que están a la casa de niñas y adolescentes, los abusadores sexuales, hasta en la misma familia, ¿no? El mayor índice de abuso sexual y que generalmente nunca esa mujer sufrirá de por vida la no comunicación de este abuso, ¿no? Entonces, generan en algunos casos las prácticas abortivas, ¿no? Que como digo, quedan en el secretismo y que las estadísticas no muestran en su real cabalidad, ¿no? Por ello, seguiremos contraatacando a raíz de la articulación que haya precisa entre el Ministerio de Salud y con las políticas sanitarias que se acerquen a la institución educativa, sobre todo la secundaria, ¿no? Para abordar, para manifestar que el Estado tiene una política de prevención precisamente de estas prácticas abortivas, ¿no? Explicar incluso las consecuencias legales que podrían incurrir personas que eh, realizan este tipo de prácticas, ¿no? Además, no solamente las consecuencias funestas que tendría en el cuerpo de una menor de edad, ¿no? Entonces, todo ello se aborda a través de la escuela, ¿no? Pero a veces nos chocamos con las creencias religiosas, con el machismo de las familias, con diferentes muros que tenemos que saltar. Sí, maestra. Lo que nos ha dicho ha sido totalmente interesante, interesante. Nos toca también ya finalizar porque el tiempo que tenemos, el guión es muy corto. Algunas palabras que le puede dejar a algún adolescente que esté pasando por este tipo de inconvenientes o, o algo más que usted pueda decir antes de despedirse.
Lo que le manifestaría a las adolescentes es que confíen en su familia y confíen posiblemente en sus maestros, ¿no? En las instituciones educativas se da la tutoría, ¿no? Y también en los centros de salud hay orientación psicológica con personal de pronto que no está toda la semana, pero llegan 1 o 2 veces por semana y que podrían acudir para recibir la orientación necesaria, ¿no? Que no les vamos a prohibir su educación, su sexualidad. No estamos en esas condiciones de prohibirla, pero que si ya llevan una vida sexual activa, que esta debería realizarse con prevención, no solamente para evitar las enfermedades de transmisión sexual, sino para evitar los embarazos no deseados. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Que tenga muy buenas tardes. Y siendo así, despedimos a toda nuestra audiencia. Igual a ustedes, que tengan muy buenas tardes.